Hola, hola, bienvenidos a Conce de Cálculo. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios que nos van a familiarizar con el uso de las propiedades de las operaciones entre vectores. Entonces, recordemos que las operaciones entre vectores son la suma de vectores y la multiplicación de vector por escalar. Bien, entonces aquí en este ejercicio que vamos a resolver el día de hoy nos dice que sean tres vectores, el vector A, que es el vector 1, 3, 6, el vector B, que es el vector 4, menos 3, 3, y el vector C, que es 2, 1, 5, tres vectores en R3, determine las componentes de cada uno de los siguientes vectores. Entonces nos dan unos incisos en los cuales debemos encontrar el resultado de la operación que nos plantean. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos dice que es el vector A sumado al vector B. Entonces tenemos el vector A, que es el vector 1, 3, 6, y sumado el vector B, que es el vector 4, menos 3, 3. Bien, resulta que la suma entre vectores se hace componente a componente. Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y tercera componente con tercera componente. Entonces, en este caso voy a ser detallado en el proceso, pero para que más adelante ya podamos ir un poco más rápido. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es decir, primera componente del vector A, que es 1, más la primera componente del vector B, que es 4, coma, esa sería la primera componente del vector resultante. La segunda componente sería entonces la suma de las segundas componentes de los dos vectores, o sea, 3, más la segunda componente del segundo vector, que sería menos 3, coma, y nuevamente sería entonces 6 más la tercera componente del segundo vector, que sería 3. Bien, o sea que de acá nosotros tenemos lo siguiente, y es que 1 más 4 es 5, 3 más menos 3, esto en realidad es como tener 3 menos 3, y 6 más 3, esto nos da 9. Por lo tanto, de acá podemos entonces concluir que la suma del vector A más el vector B es el vector 5 en la primera componente, 3 menos 3, eso nos da 0 en la segunda componente, y finalmente 9 en la tercera componente. O sea que aquí acabamos de encontrar la suma del vector A más el vector B. Bien, ahora vamos entonces con el inciso B. Entonces el inciso B nos pide la suma. Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Qué nos está pidiendo el inciso B? El inciso B nos está pidiendo la diferencia entre el vector A y el vector B. Pero ¿cómo se escribe esto en realidad? ¿O cuál es la forma? Digamos, hay dos formas de verlo. La primera forma pues sería una resta común y corriente, y la otra es utilizando las propiedades de la suma de vectores, entendiendo pues que no existe como tal la operación de resta, sino que existe la suma del vector A con el inverso o con el contrario o el opuesto del vector B. Entonces tendríamos el vector A más menos el vector B, así tal cual como lo habíamos visto en el caso del 3 más el menos 3. Bien, sin embargo, la forma en la que se opera es exactamente igual que cuando tenemos una resta. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Podemos decir acá que es simplemente tener el vector 1, 3, 6 menos el vector 4, menos 3, 3. Y aplicando entonces la misma operación del inciso anterior, entonces tendríamos 1, pero en lugar de tener más 4, tendríamos entonces menos 4, 3 menos el elemento, el segundo elemento, que sería menos 3, 6 menos el tercer elemento del segundo vector, que sería 3. Y entonces el resultado de estas operaciones sería 1 menos 4, esto nos da menos 3. Acá nuevamente tenemos entonces una operación entre signos, el signo menos con el signo menos, y recordemos que el producto de signos iguales es positivo, lo cual nos lleva a 3 más 3, lo cual nos diría que este sería el elemento 6. Y luego por último tenemos 6 menos 3, que eso es 3. Por lo tanto, la diferencia del vector A
menos el vector b sería entonces el vector menos 3, 6, 3. Y aquí tendríamos entonces el inciso B. Vamos entonces ahora con el inciso C, que el inciso C ya nos obliga entonces a mezclar de alguna manera estas operaciones. Y entonces tenemos el vector A más el vector B menos el vector C. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente podemos entonces simplemente escribir los vectores y decir que esto es 1,3, 6 más el vector B, que sería el vector 4, menos 3, 3, menos el vector C, que es el vector 2, 1, 5. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues igual que como lo hemos venido haciendo en los dos incisos anteriores, lo que debemos hacer es operar elemento a elemento, componente a componente. Entonces tenemos del primer elemento 1 más del segundo vector 4 menos del tercer vector 2. Y esta sería entonces la primer componente del vector resultante. Luego, con la segunda componente, entonces tenemos 3 más menos 3, pero entonces recordemos, aquí ya vamos entonces simplificando un poco la notación, entonces más por menos son signos distintos y al tener un producto de signos distintos, entonces nos da menos, entonces nos quedaría menos 3 menos la segunda componente del vector C, coma, y esta ya sería entonces la última componente, que sería entonces 6 más 3 menos 5. Bien, entonces, ¿cuál sería el resultado acá? Entonces, aquí tenemos que A más B menos C sería igual a ¿quién? Entonces, tenemos 1 más 4, 5, menos 2 sería entonces 3. Luego tenemos 3, menos 3 es 0, menos 1 es menos 1. Y luego tenemos 6 más 3 menos 5. Entonces, 6 más 3 es 9, menos 5 es 4. Bien, pero vamos a hacer una cosa, vamos a verlo de otra forma, de una forma diferente, y es que yo puedo escribir esta operación como A más B menos C. Entonces recordemos que nosotros en el inciso A ya habíamos encontrado quién es el vector A más B. Entonces resulta que en el vector A más B es el vector 5,0,9. Y vamos entonces a restarle el vector C, que es el vector 2,1,5. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Entonces sería 5 menos 2, 0 menos 1. Y por último, 9 menos 5. Obteniendo así, entonces 5 menos 2 es 3, 0 menos 1 es menos 1 y 9 menos 5 es 4, lo cual nos confirma entonces que la propiedad asociativa que nosotros habíamos ejecutado o habíamos mostrado cuando hablamos de los vectores se vale y se cumple para la suma o para la operación de suma entre vectores, indicándonos entonces que sin importar la forma en la cual ejecutamos esta operación, el resultado es exactamente el mismo. Perfecto, entonces ahora vamos a resolver los incisos D y E, que son los que nos quedan faltando, donde ahora entre estos dos incisos van a aparecer no solo esta mezcla entre sumas de vectores, sino además también el producto de un vector por un escalar. Entonces vamos a ver ese inciso D, que sería, entonces nos está diciendo que 7 veces el vector A menos 2 veces el vector B menos 3 veces el vector C. Ahora bien, ¿qué implica esto? Entonces es 7 multiplicado por el vector A, que es 1,3,6, menos 2 veces el vector B, que es el vector 4, menos 3,3, menos 3 veces el vector C, que sería el vector 2,1,5. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizando la definición del producto de un escalar por un vector, lo que tenemos es que este escalar tiene que entrar a multiplicar todos y cada uno de los elementos del vector. O sea que nos quedaría que 7 veces el vector A en realidad es 7 por 1, 7,
7 por 3, 21, y 7 por 6 nos daría entonces 42. Bien, menos. Ahora, lo mismo hacemos acá, este 2 tiene que entrar a multiplicar todos y cada uno de los elementos del vector, entonces nos quedaría que esto es 2 por 4, 8, 2 por menos 3, menos 6, 2 por 3, 6. Menos, y entonces nuevamente tenemos que este 3 entra a multiplicar a cada uno de los elementos del vector, y tenemos entonces 3 por 2, 6, menos 3 por 1, 3, perdón, 6, 3, 3 por 5, 15. Bien, ahora, de acá, ¿qué tenemos? Nuevamente operamos entonces elemento por elemento. Entonces, primer elemento con primer elemento de cada uno de los vectores, segundo y tercero. Entonces nos quedaría 7 menos 8 menos 6, 21. Y acá, nuevamente, entonces tenemos signo menos con signo menos, y el producto de dos signos iguales nos da entonces positivo, por lo cual acá nos quedaría entonces, en lugar de menos 6, nos daría más 6 menos 3, menos, bueno, nos quedaría en el último elemento, que sería 42 menos 6 menos 15. Bien, y el resultado de esto sería entonces 7 menos 8, eso nos da menos 1, y menos 1 menos 6 es menos 7. Luego tenemos 21 más 6, que nos daría entonces 27, menos 3, 27 menos 3 nos daría entonces 24. Y finalmente tenemos 42 menos 6, que nos daría 36, menos 15, que nos daría entonces 21. Con lo cual nos queda entonces que 7 veces el vector A menos 2 veces el vector B menos 3 veces el vector C es igual al vector menos 7, 24, 21. Finalmente, nos queda por resolver el inciso E, el cual consiste en encontrar 2 veces el vector A más el vector B menos 3 veces el vector C. Bien, los invito a que pausen el video, traten de resolver este ejercicio, y cuando tengan un resultado vuelvan nuevamente para que vean entonces el procedimiento y verifiquen si el resultado obtenido coincide con el resultado que deberíamos haber encontrado. Bien, ok, ya que volvieron con el resultado, vamos entonces a verificar si lo que ustedes hicieron está correcto. O sea que esto es 2 veces el vector A, que es 1,3,6, más el vector B, que es 4, menos 3,3, menos 3 veces el vector C, que es 2,1,5. Acá entonces realizamos entonces el producto escalar por vector y nos quedaría 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 6, 12, más 4 menos 3, 3, porque aquí no se ve ninguna alteración, es como si estuviéramos multiplicando por 1, menos, y nuevamente hacemos el producto escalar por vector, nos quedaría 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, y 3 por 5, 15. Y operamos componente a componente, entonces nos queda 2 más 4 menos 6, 6 menos 3 menos 3, y 12 más 3 menos 15. Con lo cual nos queda entonces 2 más 4, 6, menos 6 es 0, 6 menos 3 es 3, menos 3 es 0, y por último tenemos 12 más 3, 15, menos 15 es 0. O sea que el vector resultante es el vector 0,0,0, o sea, el vector nulo. Lo que implica que entonces 2 veces el vector A más el vector B menos 3 veces el vector C es exactamente igual al vector 0,0,0, o sea, el vector nulo, o mejor dicho, el vector O mayúscula, que es el que nos indica al vector nulo.
Bien, eso fue todo por este video, así que nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.